El TDA es mucho más de lo que parece. De hecho, podemos hablar del iceberg del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y este iceberg puede revelar muchísimo acerca de los síntomas. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una condición de salud que afecta a personas de todas las edades, géneros y razas. De hecho, según estadísticas recientes, el 2,8% de la población mundial vive con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Desde afuera, el TDA puede parecer que es simplemente una serie de síntomas y de signos, como inquietud, como ensoñación, podríamos llamarle a ese aspecto de falta de atención. Parece que las personas están como idas. Pero esta condición es mucho más de lo que parece y de eso te quiero hablar en el video de hoy. ¿Qué es el iceberg del TDA? Imagínate el iceberg, ¿no? El famoso iceberg que hundió al Titanic. Se ve un trozo de hielo por sobre el agua, pero hay muchísimo más hielo por debajo de la superficie que por encima. De hecho, lo que se ve es un 1 a un 3% del total del iceberg. Esta analogía es una forma de ayudar a las personas a comprender los síntomas externos, lo que las demás personas ven frente a la experiencia interna, que es el verdadero TDA. El verdadero TDA no es lo que otros ven, sino lo que le pasa a la persona, lo que está experimentando la persona. Esta analogía del iceberg es una herramienta muy útil para resaltar las múltiples formas en que el TDA puede afectar a las personas con esta condición de salud mental. El iceberg ilustra que lo que se ve en la superficie no siempre corresponde completamente con la experiencia de una persona con TDA. Según Julia Edwards, terapeuta de Iowa, Estados Unidos, el iceberg es un recordatorio de que el TDA no se trata solo de distracción y de hiperactividad. El esfuerzo que ponemos en la vida para funcionar en una sociedad no está diseñada para personas neurodivergentes. Y dice Edwards, nuestras batallas internas más duras generalmente pasan desapercibidas para las demás personas, lo que puede hacernos sentir solos e incomprendidos. Y esto es lo que pasa muchas veces, es un aspecto oculto de las personas que experimentan el TDA. Otro aspecto oculto o que está bajo la superficie del iceberg son los diferentes estilos de comunicación. Cuando quieres mejorar tu comunicación, es importante tener en cuenta que el estilo y la forma en que te comunicas, la forma en que se comunica cada persona, es diferente. Y eso ocurre con las personas que atraviesan este trastorno. Las personas neurodivergentes, que están incluidas dentro del espectro de personas con TDA, suelen comunicarse de una manera diferente a otras personas. Por ejemplo, pueden tener cierta dificultad para seguir el hilo de una conversación o pueden interrumpir permanentemente la conversación, incluso conversaciones en las que no están participando. Y otro aspecto es que muchas veces les cuesta hacer contacto visual con otra persona. Quien desconoce este aspecto puede a esto interpretarlo de una manera diferente e interferir en una buena comunicación. Y por eso es importante descubrir qué hay detrás de, de ese iceberg, detrás de ese velo, y darnos cuenta que lo más importante en una comunicación es la consideración y la intención que le ponemos a esa interacción. Según la misma Julia Edwards, el TDA, especialmente en adultos y mujeres, suele minimizarse, incluso descartarse, debido a una falta de conocimiento y comprensión de la existencia de este iceberg. El iceberg puede validar, o mejor dicho, el conocimiento de la existencia de este iceberg puede ayudar a validar y alentar la autocompasión, especialmente en esos días que para una persona que atraviesa este síndrome son muy duros, o a veces somos muy duros con ellas y tendemos a minimizar los sentimientos y la experiencia que está atravesando esa persona que puede resultar realmente abrumadora. Coincido en este caso
con Edwards, que cree que el iceberg del trastorno de déficit de atención puede ser una muy útil analogía para que los profesionales de la salud mental, los médicos, los docentes y la familia de las personas con TDA aprendan y aumenten los niveles de compasión y de empatía por lo que significa realmente padecer este trastorno. Como terapeuta y desde el enfoque de la programación neurolingüística, utilizo muchísimo el enfoque del iceberg, no solo con la persona que tiene esta condición, sino también con sus familiares, con sus parejas, con sus amigos, compañeros de trabajo o de clase, porque ellos también enfrentan un conjunto único de desafíos cuando quieren y necesitan apoyar a sus seres queridos o cercanos que atraviesan esta condición. Muy importante, por lo tanto, que conozcas cuáles son, especialmente si en tu familia, en tu entorno, hay una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que conozca cuáles son esos síntomas invisibles, esos síntomas que están debajo de la línea de flotación consciente, debajo ese hielo, ¿sí?, que está debajo de la superficie del agua. Y uno de esos síntomas es justamente la dificultad que tienen estas personas para afrontar las emociones intensas, ¿sí? Una incapacidad muy fuerte de regularse emocionalmente, especialmente cuando hay en juego una emoción intensa. De hecho, en general, la intensidad de la emoción viene no del entorno, sino la intensidad que le pone a cada situación la persona. Procesan la información de una manera completamente diferente. El, el proceso de emociones como dolor, frustración, miedo o ansiedad es muy difícil de procesar para estas personas porque ya su sistema nervioso está sobrecargado de funciones ejecutivas. Si tienen demasiada información, procesan demasiada información a la vez. Otro aspecto subliminal y oculto es su manera tan particular de gestionar el tiempo. Realmente no son conscientes del tiempo, es como que viven en un eterno presente y para ellos no hay diferencia entre hacer algo dentro de 10 minutos, dentro de un minuto, en 2 horas. ¿Sí? Para ellos el presente es el presente y el futuro es algo inacible que está en alguna dimensión, pero que no la han podido procesar de una manera natural y común para el resto de las personas. Otro aspecto oculto son los pensamientos acelerados. Su capacidad de procesar a altísima velocidad los pensamientos, no solo que piensan a una gran velocidad, sino que acumulan pensamientos que a su vez procesan a una gran velocidad. Esto, bien empleado, puede ser realmente un gran talento. Lamentablemente, las estructuras externas no están preparadas para este tipo de personas o no se les facilitan los entornos para que realicen tareas o actividades donde puedan aprovechar esa gran capacidad de procesar muchos datos a la vez. Otro aspecto oculto son los pensamientos que podríamos llamar intrusivos o contraproducentes. Todo el tiempo están teniendo pensamientos de autosabotaje, de autobloqueo, contraproducentes, en gran parte porque les resulta muy difícil gestionar la gran cantidad de pensamientos que vienen. Y ya sabemos que por naturaleza la mayoría de los pensamientos que tenemos a lo largo del día son negativos, porque nuestro cerebro, su función fundamental es la supervivencia. Esta cuestión está exponencialmente aumentada en las personas que atraviesan el trastorno de déficit de atención. Otro aspecto oculto que está abajo del iceberg es eh, que son excesivamente sensibles sensorialmente. Lo que para una persona puede ser solamente hablar con firmeza, para ellos puede significar un reto o un grito. Lo que para otros puede ser simplemente un intercambio de opinión, a ellos puede llevarlo a sentirse frustrados, ¿sí?, negados o incluso pueden sentir que son atacados simplemente porque otra persona piensa diferente. Su sensibilidad está todo el tiempo a flor de piel. Otro aspecto es lo que vamos a llamar, o lo que se llama, disforia sensible, ¿sí?, o el rechazo o sensibilidad a la crítica, que tiene un poco que ver con esto que te hablaba hace un momento.
necesitamos ser muy empáticos, muy cuidadosos, dulces, por utilizar un término, para relacionarnos con estas personas, suaves con estas personas. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a la crítica. Una crítica puede desencadenar en ellos una serie de procesos neurológicos que realmente les haga perder el control por completo, ¿sí?, de su sistema nervioso y desencadenar reacciones que son muy, muy fuertes para ellos. Otro aspecto que por ahí es muy visible, pero no del todo, es la ansiedad social. Es natural sentir cierto nivel de nerviosismo ante determinadas situaciones sociales, ¿sí? Una cita nueva, ¿sí? Un- una presentación o un discurso ante gente desconocida puede generarnos cierta ansiedad. En el trastorno de ansiedad social, esto se convierte en algo crónico, algo incapacitante para la persona porque está tan exacerbado que puede llevar a la persona a evitar relaciones, a evitar ciertas rutinas, a evitar ciertos trabajos y a evitar relacionarse con ciertas personas o simplemente suprimir su vida social. Hay mucho más debajo de la línea de flotación. Por eso te invito acá abajo de este video, te voy a dejar un enlace para que puedas seguir nuestro curso de posgrado para profesionales de la salud mental, para médicos, eh, profesionales de la programación neurolingüística, profesionales del área eh, médica, terapeutas, sobre el abordaje de la programación neurolingüística, la hipnosis y el coaching a los trastornos de salud mental y específicamente al trastorno de déficit de atención. Tenemos todo un curso de posgrado sobre TDA y sobre distintas condiciones de salud mental. Y cierro este video con dos aspectos muy importantes síntomas que están por debajo del iceberg. Uno es la parálisis de elección. Una persona con trastorno de déficit de atención suele paralizarse cuando tiene dos opciones, ¿sí? Si tiene que elegir entre escribo con esto o escribo con esto, normalmente eh, cualquier persona tomaría una decisión, ¿sí?, consciente, meditada o rápida, pero toma la decisión. La persona con trastorno de déficit de atención se paraliza ante elecciones que para otro pueden resultar simples. Ni hablar si las elecciones son más complejas. Todo esto nos lleva, todos estos síntomas que subyacen a la línea de flotación consciente, como digo yo, y eso que no he hablado de los síntomas que son evidentes, que eso hablaré en otro video, esto deviene en baja autoestima, culpa y vergüenza, porque realmente se siente diferente, siente que es una carga para otros, siente vergüenza de su manera de actuar y eso hace que todo el tiempo su baja autoestima, ¿sí?, esté latente todo el tiempo. Y de hecho, y esto también lo desarrollaré en próximos videos, el origen desde el enfoque de la programación neurolingüística, la raíz misma del trastorno de déficit de atención y de muchos otros trastornos en la salud mental, tienen su origen en que ese niño o que esa persona de niño sintió que era poco estimado, sintió que era rechazado, sintió que era avergonzado y sintió que era abandonado. Pero eso es tema de otro video.